ya estamos transmitiendo. Muy bien, antes que nada quiero mandar un saludo y un abrazo fuerte a todos los colombianos que ciertamente la están pasando súper mal. Vamos a, intentar mandar un mensaje. Hoy el tema va a ser un poco diferente a todos los demás. A lo mejor el mensaje no llega con esa fuerza porque es un tema realmente crítico, es un punto crítico, ¿no? En donde vamos a analizar lo que es el coaching. El coaching ha tenido muchas críticas, sobre todo últimamente. Hace poco más de 50 años se introdujo aquí en México y al principio tuvo un éxito brutal porque ciertamente años anteriores, muchos años anteriores, antes de los 2000, había muchos problemas económicos, tanto aquí en México como en el mundo. Ciertamente no eran con los mejores momentos para las empresas, o sea, digamos que las acciones también estaban muy inestables y el coaching logró algo que pocos sistemas o incluso psicólogos no pudieron hacer, ¿no? Y se creó una técnica, un sistema de varias filosofías conjuntas que toma, por ejemplo, del humanismo, de la Gestalt, del psicoanálisis. A lo mejor, tal vez profundizando más, logremos también encontrar algo de logoterapia. Y bueno, este sistema, este conjunto de filosofías que se fueron modificando, pero también que se fueron en conjunto formando, bueno, pues dieron lugar al coaching. ¿Y qué es el coaching? ¿Cómo funciona el coaching? Bueno, el coaching funciona muy similar, de hecho, a lo que es una terapia psicológica, pero es directo. Digamos, hay algunos terapeutas que no permiten como el contacto visual con el paciente y hay otros que sí. Depende también un poco de las técnicas que cada psicólogo aplique. Pero en el coaching sí es muy confrontacional, es uno a uno la mayor parte de las veces. Es uno a uno y hay una plática, es como una plática, más que una entrevista, más que un juego de preguntas y respuestas, es una plática entre dos personas donde claramente el paciente, nosotros le llamamos coachee, bueno, nosotros no, los coaches le llaman coachee a la persona que es como su paciente. Entonces se le hacen preguntas también, pero en base a lo que este coachee le va diciendo, ¿no? Entonces estas preguntas van yendo cada vez más profundas. Ahora, hay que destacar que hay diferentes tipos de coaching. Está el coaching ontológico, que es esta terapia uno a uno, y está el coaching transformacional, que busca generar acciones quizá más grandes sobre los coaches, ¿no? También hay otro tipo de coaching, no recuerdo ahorita el nombre, pero son tres principalmente. Bueno, y el empresarial, claro. Hay otro que, hay diferentes tipos. Está el coaching transformacional, ontológico, el empresarial, el organizacional y a lo mejor hay otro. No estoy muy seguro. Hay uno que lo tengo así, pero no me sale. Bueno, y el caso es que este ontológico es uno a uno. Los demás pueden ser uno a uno o pueden ser también en grandes grupos. Generalmente el empresarial es para empresas, son equipos de trabajo para definir objetivos y todo eso, ¿no? Y el principal problema que se encuentra en este tipo de servicio es el fácil acceso que las personas tienen a este tipo de certificaciones, pero también a que este tipo de certificaciones en su prueba de validación no sea la adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema que nos da un certificado donde no necesariamente valida lo que sabes y al contrario está creando afectaciones negativas en las personas, es un tema preocupante. Algo de lo que es preocupante es que, como dije en un principio, es confrontacional. No es como que el psicólogo se contenga en sus preguntas. El coach no se contiene en sus preguntas, sino que va
siendo más directo, y es porque el coaching tiene un enfoque diferente, tiene el enfoque de resolver un problema a corto o mediano plazo. No le interesa tanto el largo plazo, porque el largo plazo no le funciona en ese momento a las empresas. Cuando empezó a surgir todo este movimiento, todo este servicio, no estaba funcionando a largo plazo, tenía que generar acciones inmediatamente. Entonces crearon totalmente un sistema donde es positivo, donde es muy positivo. Se trata de buscar reflexiones profundas, por eso es muy confrontacional, porque si bien los problemas, ya sabemos que la psicología nos dice que los problemas parten de quizás nuestra herencia o de nuestra educación, el coach lo que hace es picar ese botón, ¿no? esa llaga donde sabe que nos va a doler. Y los temas familiares son cosas que duelen. Entonces, cuando toca estas fibras sensibles, el coach puede reaccionar muy, muy variablemente. O sea, va a variar muchísimo en su reacción y no siempre es a favor suyo. De hecho, también este tipo de preguntas puede ser muy incómoda y entonces puede hacer que el sujeto reaccione violentamente para el coach y también hasta para sus compañeros, ¿no? En el caso del coaching grupal, ¿no? El empresarial o el organizacional. Pero ciertamente también tiene unos beneficios que no podemos notar tanto en la terapia psicológica. Uno de ellos es ayuda a la flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Eso es porque dijimos, busca que los cambios que genere nuestro coaching, nuestro cliente, nuestro paciente, tenga resultados más inmediatos. Por eso tiene que ser más flexible. Todo el tiempo va a estar cambiando la dinámica. También es motivador y empoderador. El psicólogo generalmente no te va, profesionalmente no te debería decir cómo actuar, no te debería hacer esta charla motivacional, no te debería empoderar, sino que más bien tú hallas el empoderamiento a través de lo que tú vas diciendo, ¿no? A través de lo que vas hallando. El coaching, al contrario, busca motivarte, empoderarte con preguntas y términos que evocan estas emociones, ¿no? Por ejemplo, Tony Robbins, que es también un coach muy famoso a nivel mundial, él tiene una frase muy típica y que ha resultado ser funcional. La típica frase, motion create emotions, ¿no? Donde el movimiento crea emociones. Entonces nosotros cuando nos estamos moviendo, se supone que estamos emulando un acontecimiento de nuestro pasado donde teníamos cierta emoción, cierta carga, o positiva o negativa. Entonces cuando nosotros estamos enojados, generalmente tenemos una postura rígida, ¿no? Rígida, tenemos los puños cerrados, tenemos la mandíbula tensa, generalmente estamos así, pero es porque emulamos un evento del pasado. Y lo mismo pasa con las emociones positivas. Cuando estamos felices, siempre vamos a reaccionar de una manera muy similar a como lo hacíamos antes. Eso es como lo interesante del coaching, ¿no? Que engloba todas estas filosofías, estas filosofías y estas técnicas de psicología, ¿no? Y lo interesante es cómo las llevan a la mesa de trabajo. Entonces busca que este empoderamiento cree una efectividad en el ambiente laboral, mejorando la relación que hay entre las personas. Porque como te dije, si se enfoca en resultados inmediatos, no le va a interesar que en 10 años te relaciones mejor en otra empresa, ¿no? Porque seguramente ya renunciaste, porque te peleaste con tus compañeros y en fin, pues no sirvió de nada. Entonces, por eso el coaching va siempre a 90 días, como mucho, a 90 días, que es cuando se generan nuevos hábitos. Hay gente que dice que a partir de 60 días ya se crean hábitos, pero en el coaching siempre le van a dar 90 días o quizá más para, digamos, amarrar, ¿no? Como dijéramos coloquialmente, para que amarre bien el hechizo. Y entonces, este problema viene cuando las personas tienen fácil acceso a este tipo de certificaciones y legalmente no es un tema muy regulado, no se está llevando ese análisis crítico
a los que dan estas certificaciones. Por ejemplo, aquí en México la SEP no tiene ningún tipo de filtro. Tú haces un examen y puedes aprobarlo y ya, con eso te haces llamar coach y puedes cobrar. Pues vaya, hemos visto que el coaching también no es algo muy barato. Ciertamente hay unos que cobran más que otros, pero no es algo que se quiera cobrar muy barato. Más bien se puede cobrar bastante caro. Hay empresas que cobran alrededor de 15,000 pesos mexicanos, ¿no? Por una sesión de, por ejemplo, si es organizacional, generalmente se maneja este precio, es de 15,000 por unas 4 sesiones a lo mejor, ¿no? Pero es bastante. O sea, no son servicios baratos. Y también por eso entra este tema de las estafas. La gente que está teniendo este fácil acceso a las certificaciones se hace llamar profesional por el simple hecho de tomar una certificación, y que, por cierto, no es una certificación muy laboriosa, no es muy difícil. Y entonces los psicólogos tienen este pleito porque ellos estudian hasta 4 años para poder titularse y a lo mejor poder tener un empleo como cualquiera, ¿no? Entras en un empleo y de ahí vas como tipo escalando, ¿no? Primero eres asistente, después eres capturista de datos, analítico, más, ya sabes, de esos de que capturan los datos de los pacientes, y así vas escalando. Pero en el coaching no hay eso. En el coaching tú te certificas un año, certificación, y empiezas a cobrar lo que tú consideres, pues según tu criterio, según lo bueno que te consideres. Y eso también es algo que se debería regular. ¿Por qué están este tipo de estafas donde los no profesionales se hacen llamar profesionales y entonces hacen un cagadero con sus pacientes, con sus coaches? No hay una institución que diga, a partir de tal rango puedes tú cobrar esta cantidad. Entonces, como no hay jerarquías, por así decirlo, en el coaching, cualquiera puede cobrar lo que quiere. Esa es una. Luego, lo siguiente es los efectos, que ya hablamos un poco, los efectos adversos en las personas que toman este tipo de sesiones, este tipo de tratamientos o de servicios, ¿no? Y es que cuando un coach, que se hace llamar profesional, da una mala sesión, generalmente, como es confrontacional, como busca generar una reacción intensa en su coaching, en su paciente, pues tiene dos. O se empodera demasiado o cae en una depresión profunda. En el coaching transformacional, por ejemplo, es muy común ver que más que ayudar a las personas, acaban peor. Ahora, también es lamentable que ciertas empresas están abusando de este conocimiento que tienen ciertamente de psicología, y para el transformacional se usa algo que se llama la catarsis. El catarsis es como, vaya, históricamente vamos a decirlo, como que la catarsis es cuando un vikingo, por ejemplo, se transforma en un berserker, en un guerrero. Cuando están en plena batalla, se transforma totalmente, es más violento, es más agresivo, no le importa nada, siente su sensibilidad, pues se ve reducida. Y la catarsis es todo lo contrario, se vuelve más sensible, se vuelve más susceptible y se pierde la noción del entorno en el que está. Entonces, cuando entras en esta catarsis y de repente esta sesión de coaching no está teniendo el resultado beneficioso, sino el malicioso, entonces ya tenemos un problema que no solo afecta al mismo coach, sino a los demás que están a su alrededor. El transformacional se toma siempre también en grupos grandes. Las empresas, cuando estaban en su pleno apogeo, digámoslo así, había empresas que tenían salas de hasta 100 o 150, incluso 200 personas juntas. Ahora imagínate 200 personas en una plena catarsis, donde se están descontrolando, donde pueden tener cualquier efecto secundario porque están en una catarsis, están en un estado inconsciente, por así decirlo, donde se vuelven prácticamente otra persona. Y eso es muy peligroso. Yo lo viví en una ocasión donde incluso uno de nuestros coaches aventó una silla e hizo un hueco en la pared. Se llega a salir de control esto y no se diga la catástrofe que se puede armar.
Ahora, a nivel psicológico, ¿cómo te afecta? Yo decía en una entrevista con un amigo que el coaching solo tiene dos opciones: o sales adelante o te hundes. El coaching transformacional lo que tiene de crudo es que si no funciona, si tú tienes un mal coach, entonces muy probablemente entras en una depresión, y ciertamente ha habido casos incluso de suicidio, que es un tema bastante denso, que obviamente se pretende evitar a toda costa, pero son estos deslices que te hace preguntarte realmente si funciona, ¿no? A veces a la gente es muy cerrada y simplemente dicen, no, pues esto no es lo mío, no me gustó, se me hace una ridiculez. Y generalmente el proceso de estos coaches, de este tipo de coaching transformacional, es que se divide en tres niveles. El primer nivel ciertamente le dicen como el nivel de la teoría, donde sí te dan herramientas útiles que puedes llevar a la práctica. Es como el nivel light, ¿no? Como, ok, sí, bueno, si le digo esto a tal persona, pues no pasa nada, me disculpo, me hago cargo de mis emociones, me hago cargo de las suyas, y ya, ¿no? O sea, todo bien hasta ahí. El problema es en el segundo nivel, cuando ya se empieza a tratar el tema de las catarsis, y entonces entramos en este problema, ¿no? Luego el tercer nivel es cuando, según esto, ya llevas todo tu conocimiento del primer y segundo nivel a la práctica, a la vida real. El segundo nivel es más práctico porque hay más actividades, pero está todo el tiempo bajo presión. Y ya en el tercer nivel, que es, digamos, la vida cotidiana, se vuelve todo un problema porque resulta que todo lo que te enseñaron está descontextualizado. ¿Por qué? Porque el grupo en el que tú estás es de 50 personas, ¿no? Pon tú, en un buen grupo. Si es un mal grupo, a lo mejor serán 15. Y entonces el contexto es ese salón. Pero cuando te meten en un contexto más grande, hablamos del tercer nivel, te meten en un contexto más grande, es que las herramientas no sirven. Entonces lo que hace el staff es el encargado de hacer que apliques las técnicas, ¿no? Las herramientas. El staff junto con el coach te están metiendo constante presión para que sí o sí apliques esas herramientas. Y vemos que por esta falta de contextualización, donde también se usa una base de objetivos totalmente fuera de contexto de la vida cotidiana, no son cosas que cualquiera haría, porque justamente es el propósito de ir por tus sueños. Ese es como el gancho. ¿Quieres lograr tus sueños? Tienes que tomar este coach, tienes que tomar este entrenamiento, porque también se llama entrenamiento, tienes que tomar este entrenamiento, y sí o sí vas a lograr la vida de tus sueños a través de objetivos que se van a volver en hábitos en 90 días, que ya lo hablamos. Entonces el tercer nivel dura 3 meses aproximadamente, y es para que generes estos nuevos hábitos. Pero te das cuenta de que crear tus sueños no es tan fácil porque necesitas dinero. Lo interesante de todas estas herramientas es que dicen que no necesitas dinero. Y la mayoría de las personas que están ahí, la mayoría, son personas de bajos recursos. Lo triste es que esas empresas, a través de ofertas llamativas, ¿no? Entre comillas, aparentemente llamativas, hacen que las personas de bajos recursos creen préstamos para poder tomarlo. O sea, yo lo viví, yo tuve que hacer que estas personas entraran sí o sí. Entonces, vaya, como staff, porque también no le pagan al staff, tienes que convencer a estas personas de que, sea como sea, genera el dinero para poder tomar el entrenamiento. Ahora, digamos, ok, lo tomas, a lo mejor las herramientas sí te funcionan, es muy bonita la experiencia y lo que quieras, pero ¿en qué momento cumples tus sueños? Porque los sueños se cumplen con dinero, pero ya te endeudaste previamente. Entonces, según esto, te enseñan en la práctica cómo resolver tus problemas de deudas. Y las herramientas, lo verdaderamente triste de esto son las herramientas que te dan. Te dan herramientas, ya hablamos también de esto en el directo de Diego Rusarín contra Carlos Muñoz, donde se usa este positivismo tóxico y estas estrategias, estas herramientas que solamente
son soluciones a problemas a corto plazo. Ni siquiera a mediano plazo, son a corto plazo. ¿Y cuáles son estas herramientas? Tandas, son rifas, pedir dinero en la calle, vender cosas en la calle y pedir prestado o pedir tarjetas de crédito prestadas. ¿Y cuál es realmente el propósito de todo esto si te piden hacer cosas que no te van a generar una solución a largo plazo, que es tu sueño? O sea, tu sueño no es una cosa que digas, ok, lo voy a hacer en una semana, este es mi sueño. No, ese es el problema, que no puedes con estas herramientas solventar las necesidades de un sueño, sobre todo si tú tienes sueños grandes. No puedes usar estas herramientas para solventar tu sueño. Es totalmente ridículo y es a lo que me refiero con fuera de contexto. Tus sueños dependen de más que estas herramientas a corto plazo. Dependen de herramientas, de estrategias reales, contundentes, y de eso se encargan las estrategias financieras, las estrategias de marketing, las estrategias de organización y planeación. Entonces, en lugar de tomar un entrenamiento para conseguir tus sueños, yo te recomendaría que mejor aprendieras marketing, que aprendieras de finanzas, que aprendieras de administración de empresas, que aprendieras de organización y planeación, y que además tuvieras un buen producto o servicio que pudieras comercializar. Eso yo creo que sería más efectivo que un entrenamiento de 3 meses. Ahora bien, porque también no es todo echar a perder tu tiempo ni tu vida. Hay cosas muy buenas que sí te enseñan, como el principio fundamental del transformacional de este tipo en específico de coaching, que es ayudar a las demás personas. Entonces, en este tercer nivel te incitan, te invitan, más que nada te obligan, ¿no? Pero es algo con causa, es algo realmente noble, entre comillas. Entonces te invitan a que elijas una fundación y que a través de todas estas herramientas que ya hablamos, logres recaudar cierta cantidad muy grande para estas instituciones, tipo como niños con cáncer o asilos de ancianos. Y entonces, pues sí, está bien, ¿no? Donar, ver por los demás, ayudar, eso está bien, eso está bien. Lo malo, te digo, son las herramientas que utilizan para lograr eso. No es natural, no es normal que con una tanda pretendas donar 200,000 pesos a una institución, aunque sea de niños con cáncer, con una tanda. O sea, no te va a rendir la vida para empezar. Entonces son soluciones totalmente ridículas de las cuales no se hacen cargo los coaches, ¿no? Otra cosa interesante es que te hacen notar cuál es el propósito de tu vida, ¿no? Eso es una de las ventajas, te ayuda a definir objetivos claros. Y resulta que no todos entienden este punto. ¿Por qué? Porque como ya estamos fuera de contexto, entonces la gente se empieza a hacer estas perturbaciones mentales, como le dicen en el budismo, donde su prioridad es el dinero, donde no, pues es que mi sueño necesita 15,000 pesos, es que esta meta necesita tanto dinero, es que necesitamos 200,000 pesos para la fundación. Y lo peor es que si no cumples tus metas, según te dan de baja. Y digo según, porque cuando yo estuve, tanto de staff como de alumno, a veces ni se dan cuenta, ni se preocupan de si cumpliste tu sueño o no. Lo único que quieren es que pagues lo que tienes que pagar. Y entra otra cosa muy, muy dura, que es este sistema piramidal. Ya hablamos un poco de las pirámides, pero lo crudo de esto es que ya hablamos, que si hablamos de que las personas con escasos recursos están tomando este tipo de entrenamientos, piden además que estas personas metan gente a la misma empresa para que hagan lo mismo que ellos. Algunas piden 5 personas, algunas piden 4, algunas piden 3. A estas personas que ellos van a meter se les llama changuitos. Y estos changuitos, bueno, tienen que pagar su inscripción para los 3 niveles. Y entonces tienes que hacer que otras personas se endeuden para que tú puedas concluir con tu entrenamiento. Hay cosas definitivamente que están mal y que se deben destacar, como esta parte de meter gente. Obviamente la empresa tiene que vivir de algo, pero no sé, se ve mal. O sea, más que
más que eso se ve mal porque cuando lo comparas con los resultados que obtienes, no se equipara. Cuando fui alumno puedo decir que recaudé personalmente cerca de 20,000 pesos. Y claro, sí me sirvió muchísimo, todo lo que aprendí fue bastante, pero cuando lo ves en retrospectiva, quizá fue más un cúmulo de sentimientos negativos que positivos. O sea, todo lo que era el empoderamiento que te enseñaron en el primer nivel y que te dijeron que todo lo ibas a lograr, fue todo lo contrario en ese periodo de tiempo. Fue una pesadilla vivir esa experiencia, sobre todo en el tercer nivel, fue una pesadilla. Admito que el segundo nivel fue súper divertidísimo. O sea, te digo, son experiencias que pueden ser tanto buenas como malas, pero fue divertidísimo. Y el tercer nivel fue una pesadilla. Hola Carlitos, buenas noches, qué gusto. Fue totalmente una pesadilla por todo lo que hay de fondo. O sea, y lo peor, ¿sabes? Es que como estás trabajando todo el tiempo en equipo, a veces pasan cosas chungas, o sea, durísimas. De repente vemos que que salen amorillos de todas partes y que una persona se metió con tal y todo eso. ¿Qué onda, Zafras Chepu? No te puedo dar la cámara ahora. Ya, de hecho creo que ya estamos por acabar. Pero comenta qué es lo que tienes por aportar. Creo que ni siquiera hablas mi idioma. Pero bueno, el caso es que salen amoríos de todas partes, salen cosas muy duras, o sea, de repente te encuentras de que los mismos entrenadores estafan a los alumnos, les dan recursos según a cambio, ¿no? Es como, sí, yo te presto 500 pesos y tú pasa tal prueba, o X o Y, ¿no? Y de repente resulta que le están cobrando los intereses. A ver, yo esto me lo enteré de otra empresa, no en la que estuve, de otra empresa. O también hay reglas donde no puedes recibir dinero de tu propio staff. Esto sí lo viví yo, de tu propio staff. Y entonces de repente veo a todos mis compañeros recibiendo dinero de ellos, ¿no? Y son cosas que no te cuadran, que se rompen reglas, sus propias reglas, con tal de que metas a más gente, con tal de ganar este dinero. Y aunque el staff no recibe dinero de todo esto, es como si se tragaran el cuento ellos también, ¿no? Que repito, no es que esté mal este tipo de sistema piramidal. O sea, vemos que es funcional cuando lo ponemos en un buen sistema de compensación. Pero no hay un sistema de compensación, el único que gana es la empresa. Entonces, ahí ya estamos mal. Eso es lo que no funciona, que estamos mal. Y los psicólogos también tienen este conflicto con los coaches porque no se hace un buen trabajo, porque no se hace como se debería, porque pretenden los coaches que en una semana o 2 semanas ya estés como nuevo, como si fueras otra persona. Y ciertamente la terapia psicológica es funcional porque todos los días estás acumulando emociones, todos los días tú tienes una energía diferente. Entonces, se viven cosas diferentes todos los días y todos los días tienes algo que expresar, ¿no? O sea, se acumulan las emociones y se vuelve un cagadero. Hi bro, where are you? Where are you? ¿Dónde estoy? Pues en mi casa, ¿dónde más? Y se vuelve un cagadero, ¿no? Hay cosas que no cuadran definitivamente en esto del coaching. Necesitamos que las instituciones públicas, sobre todo, regulen más este tipo de servicios. Yo estaba muy a favor del coaching, no tanto el transformacional, sinceramente, viendo, te digo, esto en retrospectiva, todo lo que fue en proceso, no pudiera decir que es algo que es para cualquiera. Y no, de hecho, muy difícil. Tendría que ser una persona que ya tenga cierto camino espiritual, por así decirlo, recorrido, donde sepa qué cosas tomarse personales, que no, o más bien que no se tome nada personal, sería lo ideal. I'm from Mexico.
que no se tome nada personal y que ya sepa, ¿no? Más o menos qué es lo que es correcto y que no se trague el cuento de que sí, con una tanda vas a cumplir tu sueño, o con una rifa de 5,000 pesos, o pidiendo prestado, o pidiendo un préstamo al banco. O sea, porque incluso hay gente que pide préstamos al banco y le sale el tiro por la culata que hasta que ni se aguanta. Me ha pasado, lo he visto así, con familiares, ¿no? Porque como estoy en familia, no quiero que nadie se entere, pero familiares míos lo han hecho. Y es increíble lo mucho que cobran por tan poco resultado. Ahora, el empresarial para mí siempre es muy funcional porque busca resultados inmediatos. Eso es lo que no podemos negar. El coaching empresarial va a hacer que sus empleados mejoren. El coaching es la solución porque busca resultados inmediatos, trabaja con emociones siempre positivas, empoderantes, y esto ha resultado efectivo. En las empresas, igual lo mismo en el coaching organizacional. El ontológico ya también es otro tema, que también tienen los psicólogos otro problema ahí, porque los coaches tienen esta tendencia a dar consejos. Y eso es también lo que no está regulado. Que si el coaching tiene reglas, no hay una institución que los regule, que diga, no, oye, no estás haciendo mal tu trabajo. Y con los psicólogos, si no estoy mal, si hay algo que los regule. I'm from India. Ok. Very nice, well done. Y bueno, en fin, o sea, todo el coaching, hay, digamos, tipos de coaching que sí funciona, hay otros que no. En el coaching ontológico tenemos que ver quién es el coach. En el empresarial tenemos que ver sus credenciales, y también su experiencia, su recorrido. Ok, siempre que vayan a contratar este tipo de servicios y con psicólogos, siempre tienen que ver cuál es su experiencia. Ahora es difícil que alguien que se acabe de certificar, pues evidentemente no va a tener la mejor experiencia, no va a ser un genio, no va a ser tampoco el mejor, y sería muy bueno darle la oportunidad, pero tenemos que quitarnos todas nuestras expectativas. O sea, definitivamente es eso. Ahora, ¿qué es mejor, si el coaching o la psicología o la terapia psicológica? Es difícil, porque a mí me gusta más lo inmediato. Yo no podría dejar un problema sin resolver por mucho tiempo. Ciertamente he tomado sesiones de ambas y me fue más funcional el coaching. Fue como o sea, literal, en la primera sesión tuve mi respuesta y me funcionó. Entonces, no sé. Yo creo que también depende un poco de la personalidad de cada quien. También no puedo decir que dejemos a un lado la psicología, porque igual tiene sus procesos. Pero también hay algo que me choca en los psicólogos, y que lo tengo que decir, porque ya, también no puede ser posible que se crean la gran cosa. Hay psicólogos que para ser psicólogos tienen que pasar unas pruebas, ¿no? Unas pruebas tanto psicológicas como psicométricas, y pon tú que las pase, ¿no? Y entonces dices, ok, bueno, es una persona estable. Pero de repente, cuando por accidente a lo mejor vemos cuál es su estilo de vida, cuál es su forma de pensar, y vemos que todo lo que aprendió en psicología se lo pasa por el arco del triunfo. O sea, totalmente eso está equivocado y se lo tienen que quitar de una vez. El coaching para nada pretende eso. Como en todo, a lo mejor hay quienes sí, hay quienes se creen el top, pero el psicólogo se pasa estas pruebas por el arco del triunfo brutalmente. También es un cliché, es un típico cliché de los psicólogos en películas, que siempre se acaban acostando con sus clientes. Eso también es insoportable. Por favor, tengan un poquito de respeto por su profesión. Y no digo que no haya pasado en el coaching. Sí ha pasado. Y es lo mismo. Tienen que respetar su profesión. O sea, estamos en un punto hoy en día, sobre todo por el tema del positivismo tóxico. Si no existiera este problema del positivismo tóxico, yo pondría el coaching por encima de la terapia psicológica. Pero cae en ese dilema del que ya hemos hablado,
en el que pretende ser muy motivacional y poco racional. Entonces, ahorita estamos en un 50-50. Si yo te pudiera recomendar algo, diría, ve cuáles son tus posibilidades, ve cuáles son tus opciones y ve cuál es tu tipo de personalidad que te conviene. Eso principalmente. Pero los dos están en una escala muy similar y son igual de funcionales, ¿no? Como te digo, el coaching más a corto plazo, la psicoterapia más a largo plazo, pero en teoría es básicamente lo mismo. Sobre todo porque el coaching intenta combinar todas estas ramas de la psicología, ¿no? Como te digo, humanista, de la Gestalt, el psicoanálisis, logoterapia, todo eso. Y pues nada, para cerrar, este tema del coaching salió porque los artistas también tienen unas creencias muy voladas, ¿no? Siempre intento relacionar los temas con el arte y principalmente el coaching lo tienen como los psicólogos, o sea, no lo toleran. Les hablan de coaching y se quieren vomitar, se quieren ir para atrás. Y no, o sea, debemos darle una oportunidad siempre a estas nuevas tendencias para ver qué es lo que nos conviene. O sea, todo nos puede servir, pero todo nos puede no servir. Realmente es cuestión de darle una oportunidad. Y el artista tiene que empezar a abrir su mente. Por favor, si ustedes son artistas, tienen que abrir su mente a las posibilidades. No porque algo sea nuevo tiene que ser malo o es malo. Tienen que abrirse y decir, ok, sí, voy a dar una oportunidad, me presenta una opción que me puede ayudar, la voy a tomar. Y es un ganar-ganar, ¿sí? Por el dinero no hay que preocuparse. Como dije, tienes que ver también tu presupuesto, tus opciones, tus posibilidades, porque así como hay muy caros, hay muy baratos. También de eso va a depender un poquito la calidad, ¿no? Pero en fin, son cuestiones que tú tienes que analizar siempre con pensamiento crítico, qué te conviene, qué no, y no dejarte llevar por cuestiones personales, ¿no? O sea, no tomarte personal el hecho de que el coaching se tome en un año y que puedes luego empezar a ejercer. O sea, eso no, por favor. Sean más críticos. Y también recordarles que ahorita Colombia necesita todo nuestro apoyo como latinoamericanos, pero también quisiera recordarles lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Gaza. Todo eso es muy importante. Mandar aunque sea este apoyo virtual, ¿no? Este apoyo energético. Mandar todas nuestras vibras para que logren resolver algo. Ciertamente yo no veo solución en eso. O sea, están muy clavados los dos, tanto los palestinos como los judíos y todos los que viven ahí en general. La verdad es que no está bien. No está bien lo que está pasando ahí. Sobre todo políticamente no son capaces nuevamente de abrir su mente y llegar a un acuerdo mutuo. Pero esperemos que sí logre, pues aunque sea cesar las agresiones, ¿no? Mínimo. Así que nada, pues muchas gracias por estar aquí. Fue un directo demasiado diferente, quizá no tan relacionado al arte, pero me parecía interesante aclarar esta cuestión del coaching y sobre todo compararlo con la psicología, que también se cree que es como lo mejor siempre. Y no, simplemente son opciones diferentes. Nos vemos también el siguiente domingo. Recuerda unirte al club de lectura. Recuerda unirte también al taller literario. También estamos por hacer, mañana se lanza la convocatoria al concurso internacional JSC 14. Por si no lo sabes, es un concurso de cuento, de microrrelato y poesía, donde cualquiera puede participar. Todas las edades, todas las experiencias. Si no eres muy experto, si tú eres nuevo en el tema de la escritura, tienes acceso a nuestros asesores para que te contactes con ellos y puedas crear una novela que te vuelas, ¿ok? Muchas gracias por verme o por no verme, por apoyarme o por no apoyarme. Bye, Carlitos. Y pues nada, adiós, nos vemos.